Entonces el título de esta enseñanza es, míralo otra vez: Jesús se anuncia a todas las naciones. Y vamos al profeta Isaías en su capítulo 45, dice verso 18 al 22. Porque así dice el Señor, el que creó los cielos, el Dios que formó la tierra y que la hizo y la estableció, que no la creó para dejarla vacía, sino que la formó para ser habitada. Yo soy el Señor y no hay ningún otro. ¿No te parece interesante ese versículo 18 lo que está diciendo? Eso es tan importante, cada palabra de la Biblia es tan importante. ¿Por qué? Porque hoy la astronomía ha explorado el universo, como tú sabes. Hoy la ciencia, como nunca en tantos siglos de existencia de la humanidad, nunca había avanzado tanto y ha explorado el espacio. Ha logrado hacer algoritmos, ecuaciones impresionantes con las computadoras y no han descubierto vida en miles y millones de planetas. Tú sabes que hay miles y millones de galaxias, imagínate, de planetas. Pues es impresionante, pero ninguno han hallado vida, no se dan las condiciones. Y Dios revela otra vez aquí al profeta Isaías. Leamos Isaías en el capítulo 45, el verso 18 dice: y la formó, la estableció para ser habitada. La tierra en cambio sí está habitada, y él no sabía de astronomía, no sabía de computadoras, no sabía del avance de la tecnología, que las demás no eran aptas para ser habitadas, los demás planetas. Ni siquiera sabían que habían otros planetas. Estamos hablando de miles de años antes. El profeta Isaías vivió unos 700, 800 años antes de Cristo. Más de 2000 años atrás, que no tenían idea de este concepto. Pero Dios le reveló al profeta. Vuelve a Isaías en su capítulo 45. El versículo 18 dice: hizo la tierra, la estableció, y no para dejarla vacía, sino que la formó para ser habitada. Este planeta sí es apto para la vida. Yo soy el Señor y no hay ningún otro. Desde ningún lugar de esta tierra tenebrosa les he hablado en secreto. Uy, qué interesante. No les he dicho a los descendientes de Jacob: búsquenme en el vacío. Dios no es abstracto, no es una idea difusa. No. Yo, el Señor, digo es lo que es justo y declaro lo que es recto. Reúnanse, fugitivos de las naciones, y congréguense y vengan. Ignorantes son los que cargan ídolos de madera, ídolos, y oran a esos dioses que no pueden salvar. El verso 21: declaren y presenten sus pruebas, deliberen juntos. ¿Quién predijo esto hace tiempo? ¿Quién lo declaró? Desde tiempos antiguos. ¿Acaso no lo hice yo, el Señor? Fuera de mí no hay otro, Dios justo y salvador. No hay ningún otro fuera de mí. Vuelvan a mí y sean salvos. En estos dos versículos hay una riqueza impresionante acerca de nuestro tema, y es de un Dios que se revela a sí mismo como con uno de sus atributos más poderosos, y es el de la presencia, el preconocimiento de Dios, el que lo sabe todo. Dice que creó la tierra y la formó, pero luego habla de los ídolos y dice: estoy contra los ídolos que no pueden salvar. Y termina diciendo: ¿quién predice y quién anuncia el futuro? Dios dice: soy yo, el que sí puedo salvar y el que quiero salvar. Entonces, en los anuncios de Dios, ¿qué propósito tiene Dios? Dios dos fundamentales propósitos tiene. Primero, por un lado, tenemos que Dios quiere anunciarse para salvación. Por un lado tenemos un Dios que quiere salvar, anuncia para salvar. Pero por otro lado tenemos un Dios que destruye ídolos que no pueden salvar. Esos son los dos conceptos principales que estamos viendo aquí en Isaías, que vimos en un Dios que se anunció a los ateos que no creían en el Dios de Israel, en este Dios invisible y creador de todas las cosas, sino que creían en ídolos, la civilización egipcia. Dios se anunció a toda una civilización atea, atea del Dios de Israel, atea del Dios de la Biblia. ¿Y se anunció cómo? Se anunció a través de plagas y catástrofes. Estas señales les estaba diciendo que sus ídolos no podían salvar. Lo que ellos habían hecho un ídolo, como el Nilo y el agua y las ranas, para creer en la fertilidad, todas esas cosas no pueden salvarlos. Dios, en los anuncios, por un lado les muestra que esos ídolos no los pueden salvar, destruye su idolatría, pero por el otro lado es un Dios que les muestra su grandeza, su amor, un Dios que sí tiene el poder y sí tiene todo el deseo de salvar. Ese es su propósito en los anuncios.
¿Y cómo sabemos si tenemos ídolo? Pues porque le estamos dando más tiempo que a Dios, porque le estamos dando más fuerzas que a Dios. Todo lo que le dedicamos más amor, más corazón, más esfuerzo, pero a Dios sí, no, no, no. Y en los anuncios de Dios, cuando Él se manifiesta y se revela, ¿qué pretende hacer? Destruir esos ídolos, porque si los seguimos, si seguimos los seres humanos con ídolos, ¿cómo vamos a terminar? En perdición, en frustración. Nuestra vida va a ser un gran fiasco, un proyecto fallido. Después de morir, no estaremos con Él en la eternidad. Estaremos separados de Dios en un lugar terrible de tormento. Por eso Él permite los anuncios, se anuncia a través de catástrofes, a través de enfermedades, a través de dificultades. Ahora mismo es muy oportuno hablar de este tema, pues lo que está viviendo la humanidad, ¿cierto? Dios es un anuncio de Dios, Dios está anunciando, por supuesto que Dios está anunciando. Y hoy particularmente voy a hablar del último anuncio de Dios, el último anuncio que Dios hará a la humanidad, que puede pasar en cualquier instante. ¿Cuál es? Miremos este video y nos ilustra muy bien cuál es. Es fiel, Señor. Cada loco que aparece. Día tras día. Ah, qué maravilla. Tú eres fiel, Señor. Será muy impresionante. Será a nivel mundial. Es el último anuncio de nuestro Dios. Se han hecho videos, se han escrito libros como los que acabaron de ver, películas, porque este es el anuncio más importante del que Jesús nos habló. Y será a nivel global, será a nivel universal. Todo el mundo lo verá, todo el mundo tendrá que ver. Está descrito en el Evangelio de Juan en su capítulo 14, versículo 1 al 3, leamos. No se angustien, confíen en Dios, confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, ya se lo habría dicho a ustedes. Voy a prepararles un lugar. Y si me voy y se lo preparo, vendré para, ¿qué palabra lees ahí? Llevármelos. El Señor va ¿a qué? A llevarse a los suyos. Vendré a llevarlos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. Vendré para llevarlos conmigo. No se angustien, dijo el Señor. A eso es lo que le llaman los teólogos y biblistas, le llaman el rapto. Sí, hay cristianos que se camuflan. Se casan en una iglesia y todo, van solamente tras de eso, o una bendición. Escucharon ese sonido tremendo, una trompeta, ¡buu! Y luego millones de luces ascendiendo. Algo así será impresionante. Primera de Tesalonicenses nos detalla un poco más cómo será. Primera de Tesalonicenses 4, verso 13 al 18 dice: hermanos, no queremos que ignoren lo que va a pasar con los que ya han muerto, para que no se entristezcan como esos que no tienen ¿qué? No tienen esperanza, no tienen Jesus Hope, no tienen la esperanza de Jesús. ¿Acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Así también Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con Él, conforme lo dicho por el Señor. ¿Quién dijo que nos llevaría? El Señor. ¿Quién dijo que vendría por nosotros? El Señor. Y aquí lo ratifica. Conforme lo dicho por el Señor, afirmamos que nosotros, lo afirmamos, los que estemos vivos y hayamos quedado hasta la venida del Señor, cuando Él vuelva, de ninguna manera nos adelantaremos a los que hayan muerto. El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y trompeta. ¿Escucharon la trompeta? Como trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos como arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor para siempre. Por tanto, anímense unos a otros con estas palabras. ¡Qué lindo! Es el último gran anuncio que Jesús habló para la humanidad. El último gran anuncio es el rapto, la venida del Señor, la segunda venida. Él ya vino una vez. La primera vez fue para morir como un redentor, para tomar el castigo que merecíamos, y lo llevó Él, lo asumió Él. Él había cometido pecado, no, pero se hizo pecado para ser castigado. Así nosotros no somos santos, pero como Jesús asumió el pecado sin cometer pecados, así nosotros nos hace santos y nos hace justos sin haber hecho obras buenas.
por la fe en Cristo y por su sangre preciosa. Aquí se usa un término, observaron, seremos arrebatados, el término seremos arrebatados en el versículo. El griego que se usa para esa palabra arrebatados es el griego rapere. No traduce ese término como que seremos saltados por el Señor o movidos. No. Lo que literalmente significa rapere es ser trasladado de un lugar a otro. Eso significa rapere. Vamos a salir de la tierra y nos vamos a estar con el Señor. ¡Uh! ¡Precioso! Seremos arrebatados, trasladados de un lugar a otro. Eso es lo que significa la palabra rapere. Romanos también nos muestra una pista interesante. Romanos 5:9 dice: y ahora que hemos sido justificados por su sangre, con cuánta más razón, por medio de Él, por medio de Cristo, seremos salvados del castigo de Dios. ¿A qué castigo está haciendo referencia Romanos? No puede ser el castigo eterno, porque si ya hemos sido lavados y justificados, ¿cómo así salvados del castigo eterno? No. ¿A qué castigo se está refiriendo? Nos lo aclara Apocalipsis capítulo 3, versículo 10. Apocalipsis 3:10 dice: ya que has guardado mi mandato de ser constante, yo por mi parte te guardaré de la hora de tentación que vendrá sobre el mundo entero. ¿Sobre qué parte? No solo sobre América, sobre el mundo, Europa, Asia, como este virus, coronavirus. El mundo entero, para poner a prueba a los que viven en la tierra. Y lo que está subrayado allí como tentación, en el griego es la palabra peirasmos. Peirasmos no es algo así como, oye, la prueba que va a venir al mundo entero es como que tentaciones sexuales. La prueba que va a venir al mundo entero es como el poder económico. Bueno, no, a eso no se refiere. Peirasmos es muy particular cuando se usa. Se usa es para aflicciones, para enfermedades. Te voy a dar una demostración. Gálatas capítulo 4. En el verso 13 y 14 dice: como bien saben, la primera vez que les prediqué, fue el apóstol Pablo en Gálatas, allá en Galacia, la primera vez que les prediqué el evangelio fue debido a una enfermedad, y aunque esta fue una prueba para ustedes, muy bien, ¿de qué prueba estaba hablando el apóstol? De una enfermedad. Peirasmos se usa ahí para la palabra prueba en Gálatas. ¿Dónde más se usa peirasmos? Se usa en Santiago capítulo 1, versículo 2. Dice: hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. Peirasmos. Y a las pruebas a las que se estaba refiriendo eran enfermedades, aflicciones, persecuciones. Eso es lo que dice Apocalipsis. Eso es lo que dice Romanos. Que el último anuncio de Dios será con una tremenda prueba a nivel mundial. ¿Y en qué consiste esa prueba a nivel mundial? Que nuestro Señor va a traer sobre el mundo entero, y es el último anuncio. Es el último anuncio de Dios. No olvides que en los anuncios Dios tiene que destruir ídolos, confronta a los ídolos que no pueden salvar, pero en los anuncios muestra a un Dios poderoso que sí puede salvar. Para hablar acerca de este último gran anuncio, también quiero mostrarte este video. De estos anuncios también se han escrito un montón de libros y también se han hecho un montón de películas. ¿Por qué? Se ha especulado mucho, porque están escritos en el libro del Apocalipsis. El libro del Apocalipsis, su traducción es revelación, la última revelación de nuestro Dios. Entonces estas especulaciones que han hecho hasta que Hollywood hagan películas y la gente habla del Apocalipsis de una forma a veces burlesca, otras profana. Pero el libro de Apocalipsis, cuando uno lee las escrituras, toda la Biblia, no es difícil de comprender. Cuando uno se va a otras fuentes de Hollywood o de fantasiosas, se confunden. Pero cuando uno estudia las escrituras,
es perfectamente entendible. Si uno estudia a los teólogos clásicos, hablamos de Calvino, hablamos de Jerónimo, hablamos de Agustín de Hipona, perdónenme, Lutero, los reformistas. Cuando uno lee, todos los teólogos concuerdan con la revelación e interpretación perfecta que la misma escritura nos da acerca del Apocalipsis. ¿En qué consiste este último anuncio final? Fue descrito a través del toque primero de 7 trompetas. Y las 7 trompetas traen ciertos juicios sobre la tierra. Son catástrofes a nivel mundial, así como el que estamos viviendo con un virus. El primero es este, a ver si lo recuerdas. Cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo, y para vencer. Leámoslo, ¿vieron ahí en el video? Apocalipsis capítulo 6, versículo 2, dice: miré, y apareció un caballo blanco. El jinete llevaba un arco y se le dio una corona y salió como vencedor para seguir venciendo. El primero es un jinete blanco y dice que salió venciendo. Jinete blanco, esto nos suena un poco contradictorio. ¿Por qué? Porque quien es descrito que viene en un caballo blanco lo tenemos en Apocalipsis 19:11. Apocalipsis 19:11 dice: y luego vi en el cielo abierto y apareció un caballo blanco y su jinete se llama Fiel y Verdadero. Con justicia dicta sentencia y hace la guerra. En el capítulo 19 nos está describiendo al Señor Jesús que viene montado en un caballo blanco, a uno que es fiel y verdadero. ¿Y quién es el que es fiel y verdadero? Pues Jesucristo nuestro Señor. En Apocalipsis capítulo 5, verso 5 dice: uno de los ancianos me dijo: deja de llorar, porque ya el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido, y él sí puede abrir el rollo y sus 7 sellos. Muy bien, tenemos que el que es vencedor es Jesucristo. El que viene montado en un caballo blanco en Apocalipsis 19 es Jesucristo. Entonces, ¿quién es el jinete de Apocalipsis 6? Que parece como si fuera vencedor. Muy bien, lo explicó el Señor Jesús en Mateo 24 y 24. Porque surgirán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y milagros para engañar, de ser posible, aún a los elegidos. Nota las palabras falsos. Y dice milagros para engañar. Entonces aquí podemos definir cómo se llama el efecto de este primer caballo. Se llama engaño. Así se llama este primer caballo. Tenemos entonces que el primer anuncio del Señor descrito en Apocalipsis va a ser cuando Él rompe los sellos del gran libro de Dios. Y el primer sello es un caballo blanco. ¿Y qué es lo que trae a la humanidad? Engaño. ¿Recuerda lo del rapto? ¿Qué dirá la gente? El caballo blanco, este gran engaño sobre la humanidad, dirá: fueron ovnis. Sí, seguro. Fueron civilizaciones de extraterrestres. Fueron naves espaciales que se llevaron a esos millones de personas. Y van a haber un montón de explicaciones equivocadas y engañosas. Falsos profetas, falsos cristos. Otros dirán: no, fue un viaje astral. Fue una depuración que hizo la energía cósmica. Habrán un montón de explicaciones locas. Y esas explicaciones locas dirán locos a los cristianos. Es el primer sello que viene representado a través de este caballo engañoso. Falsa salvación y falsa verdad. El segundo, vamos a verlo en este video, a ver si lo recuerdas. Caballero del caballo rojo, le fue dado el poder de quitar la paz de la tierra. ¿Cómo será esto? El anticristo, en su intento de alcanzar el dominio mundial, hará desencadenar una serie de guerras nunca antes vistas. Ahora vemos al anticristo. La explicación de este caballo, leamos Apocalipsis 6, versículos 3 y 4. Sí. Cuando el Cordero rompió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que gritaba: ven. Y salió otro caballo de color rojo encendido.
Al jinete se le entregó una gran espada y se le permitió quitar la paz de la tierra y hacer que sus habitantes se mataran unos a otros. ¿Notas cómo sobresale en ese versículo? ¿Se matarán unos a otros? La explicación de lo que significa este caballo rojo la tenemos en Jesucristo otra vez. Mateo capítulo 24, versículo 6. Dice: ustedes oirán de guerras y de rumores de guerras, pero procuren no alarmarse. Es necesario que esto suceda, pero no será todavía el fin. ¿En qué consiste este caballo, este segundo sello? Consiste en guerras en el mundo. Pues imagínate después de ese rapto. Imagínate la cantidad de personas que se quedan sin su provisión, fuera de su cargo. Viene una crisis terrible en el mundo y las guerras se desatan. El tercero, a ver si lo recuerdas viendo este video. Y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. El tercero dice que es color negro. ¿Qué es lo que significa Apocalipsis? Leamos. Apocalipsis en su capítulo 6, versículo 5 y 6 dice: cuando el Cordero rompió el tercer sello, oí al tercero de los seres vivientes que grita: ven. Miré y apareció un caballo negro. El jinete tenía una balanza en la mano. Oí como una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía: 1 kilo de trigo o 3 kilos de cebada por el salario de un día, pero no afectes el precio del aceite ni del vino. El tercer caballo, que es de color negro, dice aquí que llevaba a su jinete una balanza. ¿Para qué se usaba la balanza en aquella época? La balanza se usaba para medir las cantidades de sus cosechas y también para las transacciones y los pagos. Para eso era que se usaba. Cuánta cantidad iban a pagar, entonces se ponía en una balanza. La explicación de este caballo de color negro también nos la dio el Señor. Ahí en Apocalipsis dice que llegaría a costar 1 kilo. 1 kilo llegaría a costar el salario de todo un día. ¿Cuánto puede ganar una persona en un día? ¿Cuánto puede ser el salario en este momento? Pues todo lo que trabaje en un día solamente le va a alcanzar para 1 kilo de cebada o de trigo. Increíble. ¿Eso qué significa? Jesucristo nos enseñó Mateo 24, versículos 7 al 8. Se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá hambres y terremotos por todas partes. Todo esto será apenas el comienzo de los dolores. Él dijo hambres. Eso significa escasez. Este es lo que significa el caballo negro. Vamos con el cuarto jinete. Acuérdate que el Apocalipsis nos menciona 4 jinetes, 4 caballos. Y miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte. Y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. El cuarto caballo es de color amarillo. ¿Y qué es lo que significa el cuarto? ¿Notaste la palabra allí? Y habrá muerte. Jesucristo, nuestro Señor, nos explicó, ya lo habíamos leído en Mateo 24, que una de las cosas que vendrán en esos tiempos será la mortandad. Uno puede decir, después del engaño, y después de la escasez, y después de la guerra, y después de estas grandes enfermedades, seguro que las personas se arrepintieron, se entregaron a Dios, dijeron: uy, de verdad Dios nos está hablando, como en el tiempo actual. ¿Sí? Hay mucha gente que se está entregando al Señor. ¿Todo el mundo lo está haciendo? No todo el mundo, ¿cierto? Si somos sinceros. Veamos lo que pasará en aquel tiempo. Apocalipsis capítulo 9, verso 20 al 21. El resto de la humanidad, los que no murieron a causa de estas plagas, tampoco se arrepintieron de sus malas acciones, ni dejaron de adorar a los demonios y a los ídolos de oro, plata, bronce, piedra y madera, los cuales no pueden ver, ni oír, ni caminar.
tampoco se arrepintieron de sus asesinatos ni de sus artes mágicas, inmoralidad sexual y robos. Qué increíble, pero la dureza del corazón humano puede llegar hasta este límite, hasta este extremo. Dios permita que en este anuncio de Dios que nos está dando, donde la humanidad entera le está temiendo a un virus, nuestro corazón nos endurezca. Dice que en ese tiempo siguieron con inmoralidad sexual, páginas pornográficas, lujurias, prostitución, corrompen la identidad de género y no se arrepintieron. Prefirieron artes mágicas, creer en extraterrestres, creer en energías, creer en cualquier otra tontería, pero no creían en el Dios de la Biblia, el único Dios verdadero, el que se levantó de los muertos y resucitó, el único hacedor de milagros. No te entristezcas. Uno de los rasgos magníficos, además de la omnisciencia y presencia de Dios, es su compasión y misericordia. Ese es otro rasgo fascinante de Dios que ni aún en Apocalipsis se afectará. Ni aún en ese tiempo dejará de mostrar Dios su compasión y su misericordia. Ni aún. Dios seguirá exaltando su esperanza. ¿Y dónde tiene la humanidad esperanza? ¿Dónde tenemos esperanza de vida nueva, de vida diferente, de vida eterna, de sanidad, de provisión? ¿Dónde está la esperanza para la humanidad? Leámoslo. Apocalipsis, en su capítulo 7, dice que en aquel tiempo habrá salvación. Apocalipsis capítulo 7, verso 13 al 14 dice: si ustedes... Entonces uno de los ancianos me preguntó: esos que están vestidos de blanco, ¿quiénes son? ¿Quiénes son y de dónde vienen? Eso usted lo sabe, mi señor, respondí. Él me dijo: aquellos son los que están saliendo de la gran tribulación. Han lavado y blanqueado sus túnicas en la sangre del Cordero. Porque aún en los tiempos de la gran tribulación, ¿a qué gran tribulación se está refiriendo? A los sellos. Después de los sellos, vienen trompetas, vienen las copas de la ira, y aún terribles cosas. Una de esas catástrofes hace que la tercera parte de la humanidad muera. Imagínate, la tercera parte de la humanidad. Si fuera en esta época serían casi 2.000 millones de personas muriendo, y aún así no se arrepentirán. Hay personas que no se arrepienten, pero hay una multitud que sí. En los tiempos de Apocalipsis dice que habrá gente que creerá en la sangre de Cristo que fue derramada en la cruz. Hay gente que entregará su vida a Jesús. Sí, es el gran avivamiento profetizado a través de Joel, a través de Isaías y otros profetas del Antiguo Testamento. Vendrán de toda lengua y de toda nación y se entregarán. ¿Y dónde tendrán esperanza? En Jesus Hope. En la esperanza de Jesús. Él es nuestra esperanza. Y para cualquiera que lo quiera recibir, en aquel tiempo también estará dispuesto, como Él está dispuesto ahora. Interesante, y con esto quiero concluir, que varias personas en este tiempo sí han abierto su corazón al Rey, sí han abierto su corazón a Jesucristo. En los anuncios de Dios, como dice Isaías, Dios quiere quitar ídolos. Y Dios quiere salvar, porque los ídolos no pueden traer salvación, pero Dios sí puede salvar. ¿Y cómo puedes que Dios salva? A través del Cordero. El Evangelio de Juan dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así lo dijo Juan el Bautista cuando vio a Jesús. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y quiero concluir con lo que una persona de la farándula dijo. Una persona súper conocida en los Estados Unidos y en el mundo entero. A ver si tú lo recuerdas viendo este corto video. Un súper famoso en las ligas de la lucha libre en los Estados Unidos y en el mundo entero. Pero ha sido tan famoso que llegó a hacer películas en Hollywood y por eso ha recibido un montón de premios, como lo vieron ahí con Sylvester Stallone recibiendo uno de sus premios. Hulk Hogan, uno de los que en estos tiempos del COVID, del coronavirus, ha sido tocado y abierto su corazón. El Espíritu Santo tocándole las puertas. Apocalipsis 3:20 dice: yo estoy a la puerta y te llamo, y si alguno oye mi voz y abre, yo entraré.
Ahora nuestro Señor está golpeando a través de Jesús, a través de la iglesia cristiana. Esto ha causado un impacto, las críticas y la burla de mucha gente. Y una de las publicaciones en Estados Unidos tituló así lo que Hulk Hogan dijo. Hulk Hogan afirmó que el coronavirus es un castigo divino, como lo fueron las plagas de Egipto. Dijo Dios: si quieres adorar a los atletas, cerraré los estadios. Si quieres adorar a los músicos, cerraré los centros cívicos. Si quieres adorar a los actores, cerraré los teatros. Si quieres adorar el dinero, cerraré la economía y colapsaré el mercado de valores. ¿No quieres ir a la iglesia y adorarme? Lo haré donde no puedas ir a la iglesia, añadió. Este gran problema, tal vez no necesitamos una vacuna, dijo Hulk Hogan. Tal vez necesitamos este tiempo de aislamiento sin distracciones del mundo y tener un avivamiento personal, donde nos vemos centrados en la única cosa del mundo que realmente importa. ¿Quién es? Jesús. ¡Aleluya! Jesús. Bendito sea Señor. Hasta Hulk Hogan, este hombre de la farándula, está siendo tocado por el Espíritu Santo. La gente se burla de lo que él escribió. No te importa a ti quien se burle. No te importa a ti quien te critique. ¿Por qué? Porque la gente no te puede salvar. No hagas de tu imagen y de la imagen social tu ídolo. Porque la gente no te puede salvar y la imagen y guardar las apariencias no te pueden salvar. Despréndete de todo eso y entrégate hoy a Jesús. Él es nuestra esperanza de salvación. Y está anunciando al mundo entero, y lo hará en el tiempo de Apocalipsis, que Él, Jesús, es la única esperanza. Cristo en nosotros, Colosenses dice, esperanza de gloria.